Recuerden que esta historia no es mía, pero nos la envió un seguidor para que la pudiéramos leer y ser testigos de su milagro. Aquella mañana empezó como cualquier otra, pero terminó siendo una prueba del poder de Dios en nuestras vidas. Mi papá es electricista, un hombre dedicado a su oficio, conocido por ser detallista y cuidadoso. Desde pequeño lo vi trabajar con cables, enchufes, herramientas y siempre me decía lo mismo: en este trabajo no se puede descuidar ni un segundo. Y así era. Había veces que llegaba a casa cansado, pero orgulloso de haber cumplido con sus tareas. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía distinto, aunque en el momento no me di cuenta de qué era. Era un martes. Recuerdo que mi papá se levantó temprano como siempre, tomó su café y salió para el trabajo sin más. Tenía una reparación grande en una fábrica, uno de esos trabajos que implican estar varias horas manipulando cables de alta tensión. Nada que no haya hecho antes. Bueno, eso es lo que pensé. Para él era una rutina. A eso de las 10 de la mañana su equipo llegó a la fábrica y empezó a preparar todo. Los compañeros revisaban los planos y discutían los procedimientos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Había un cableado complicado en una zona alta, así que mi papá, siendo el más experimentado, decidió subir por la escalera. Él siempre tomaba precauciones, verificaba que todo estuviera desconectado, que los equipos estuvieran aislados. Pero ese día algo salió mal, algo que nadie notó. Mientras trabajaba, empezó a notar que uno de los cables que estaba manejando no respondía como debía. Se veía bien a simple vista, pero al tocarlo sintió una leve vibración, algo que le dio mala espina. Para un momento, volvió a revisar los equipos y todo parecía estar en su lugar. Nada parecía fuera de lo normal, sin embargo, en el fondo había una sensación incómoda, como si algo no cuadrara. Pero mi papá decidió continuar. Subió un poco más alto por la escalera para acceder a la caja de conexiones. El silencio en la fábrica era absoluto. Se escuchaba solo el sonido de las herramientas, el eco del metal resonando. Todos estaban concentrados, cuando de repente sucedió lo inesperado. Un error en la conexión que nadie había visto en la revisión inicial provocó que un cable de alta tensión que debía estar desconectado en realidad estuviera activo. Cuando mi papá lo tocó fue como si el tiempo se detuviera por un segundo. Sentí que algo en el ambiente cambiaba, como si el aire se volviera más denso. En ese instante, una potente descarga eléctrica recorrió su cuerpo. El impacto fue tan fuerte que mi papá quedó paralizado por un momento. Los compañeros más cercanos escucharon un chasquido y vieron cómo su cuerpo quedó rígido en lo alto de la escalera. Aferrado al cable con todas sus fuerzas, incapaz de soltarse, la electricidad no le permitía moverse, y cualquier segundo más bajo esa descarga podría haber sido fatal. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca pudimos explicar con lógica. En medio de esa tormenta de electricidad, en el mismo segundo en el que su vida parecía pender de un hilo, mi papá sintió algo extraño. No era dolor, era una sensación de calor que lo rodeaba. Me contó que en ese instante, mientras sentía la corriente que fluía por sus músculos, escuchó una voz en su interior, una voz calmada pero firme que le decía: no temas, no estás solo. Al mismo tiempo sintió que una mano invisible lo empujaba hacia atrás. Lo que sucedió después fue un milagro. Su cuerpo, que estaba paralizado por la descarga, de alguna forma se soltó del cable y cayó hacia atrás, pero de manera suave, como si hubiera alguien amortiguando su caída. Cayó desde varios metros de altura, pero cuando sus compañeros lo alcanzaron, no tenía ni un rasguño grave. Había perdido el conocimiento solo por unos segundos, pero estaba vivo y respirando. Los que lo vieron no podían creerlo. Sabían lo que había pasado, la potencia de la descarga, la altura desde la que había caído. Según las leyes de la física, mi papá no debería de haber sobrevivido a ese accidente, o al menos no sin graves consecuencias. Lo llevaron al hospital de inmediato, esperando lo peor. Los médicos lo examinaron, le hicieron pruebas, pero no encontraron ninguna lesión grave. Solo un leve entumecimiento en las manos que desapareció después de unos días.
Lo que mi papá nos contó después nos dejó a todos sin palabras. Cuando estuvo a salvo y en casa, nos explicó que en ese preciso momento había sentido una presencia que lo protegía. Fue Dios, dijo con una convicción absoluta. Sentí su mano y me salvó. Él sabía que sin esa intervención divina no estaría contándonos esta historia ahorita. Desde ese día, su fe se hizo aún más fuerte, y la nuestra también. Nos dimos cuenta de que Dios está presente incluso en los momentos más inesperados, cuando el peligro parece inevitable y las circunstancias están fuera de nuestro control. Mi papá volvió a trabajar después de recuperarse, pero algo en él había cambiado. Ya no veía su trabajo de la misma forma. Ahora cada vez que sube una escalera o manipula un cable, lo hace con una fe inquebrantable, sabiendo que Dios siempre lo cuida. Esta historia es de cómo mi papá se salvó de una descarga eléctrica en su trabajo. Es algo que jamás olvidaré. Nos recuerda lo frágil que es la vida y cómo, cuando todo parece estar en peligro, Dios extiende su mano para protegernos. Muchas gracias por escuchar este testimonio. Y si en tus manos está darnos una bendición, puedes hacerlo con un like o una suscripción. Eso nos ayudaría muchísimo. Que Dios te bendiga. Amén.